los jueves nos da muchísimo gusto recibir al maestro Alfonso Zárate, presidente de Grupo Consultor Interdisciplinario GCI, una firma especializada en estrategia y comunicación política, además columnista del Universal, todos los jueves también, y pues excelente amigo y colaborador de este espacio. Alfonso, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Bien, Oscar, muchas gracias. ¿Qué te parece lo ocurrido ayer a las afueras de Palacio Nacional? Una protesta pues que ya se había repetido en otros momentos, en otras dependencias, prácticamente la misma estrategia, que pues de repente a alguien le falló en Palacio Nacional la capacidad de prever que esto pudiera ocurrir. Exacto. Cuando estaban en plantón desde hace varios días y pues despierta muchas dudas, ¿no? Por lo pronto pareciera que este va a ser el gran fracaso del sexenio, la promesa que el mismo presidente reconoce que no ha podido cumplir. Dice que de 100 compromisos le falta una y pues parece que así se queda, ¿no? Sí, Oscar, yo creo que es importante recapitular en el reconocimiento de que los jóvenes de la Normal Isidro Burgos, de Ayotzinapa, tienen toda una tradición de lucha y de utilización de métodos muy transgresores de la ley. Yo podría conjeturar que hay cuando menos dos razones que explican este comportamiento persistente de los normalistas de Ayotzinapa. Uno es el hecho de que desde su concepción las normales rurales tuvieron como propósito incorporar como estudiantes a jóvenes de zonas pobres, para que se convirtieran en profesores y para que regresaran a las comunidades. ¿Qué caracteriza a las comunidades de las que vienen estos jóvenes? La pobreza y la pobreza extrema. Entonces, por un lado, tienen este coraje, este resentimiento por una deuda social que no les ha cumplido el Estado mexicano a lo largo de muchísimas décadas. Y el segundo ingrediente es de orden ideológico. Yo creo que la Normal está sobreideologizada. En alguna ocasión vi un reportaje, me parece que de Deutsche Welle, en donde aparecían los muros de la Normal, y en esos muros, digamos, espectaculares de Carlos Marx, del Che Guevara, de Genaro Vázquez Rojas. Entonces, de esa Normal surgieron cuando menos dos dirigentes importantes de las guerrillas en México. Estudió en la Normal Isidro Burgos, Genaro Vázquez Rojas, pero también Lucio Cabañas. Y sobre todo para los jóvenes hay que decirles que se trata de experiencias guerrilleras que tuvieron lugar entre la década de los 60 y de los 70 del siglo pasado. Entonces algunos de estos jóvenes, no sé si muchos, se sienten realmente herederos de esa historia de lucha en contra del establecimiento, un Estado que reprimía brutalmente a las organizaciones campesinas, que fue la experiencia de Lucio Cabañas. Cuando Lucio Cabañas decide irse a la tierra armado y instituir el ejército de los pobres, es porque en Atoyac sufren una represión del ejército. Entonces, Oscar, estarían estos dos elementos: el elemento de la pobreza persistente y el elemento de una tradición de lucha de la Normal. Y entonces muchos de estos jóvenes sienten que no se están preparando para ser maestros, sino se están preparando para hacer la revolución. Y como tú lo mencionabas, en los días previos a este incidente del día de ayer, explotaron algunos artefactos contra la sede de la Secretaría de Relaciones Exteriores, de la Secretaría de Gobernación, un centro de detenciones de la Fiscalía General de la República, etcétera. Y no solo eso, valdría la pena recordar que unos 3 meses antes de la noche trágica, jóvenes de la Normal de Ayotzinapa llegaron a Iguala, entraron al Palacio Municipal y pintarrajearon el palacio con la leyenda Abarca asesino. Entonces, es su forma de lucha. Podemos explicarla, pero no justificarla. Y creo que, en efecto, llama la atención
que los aparatos de inteligencia del Estado mexicano, la inteligencia civil, la inteligencia militar, no conocieran perfectamente este paso que se iba a dar el día de ayer. Los instrumentos de los sistemas de inteligencia civil tienen perfectamente identificados quiénes son los muchachos más radicales. Y desde luego el hecho de estar encapuchados no implica que ellos no estén en el registro de estas instituciones. Claro. La otra pregunta que uno tiene que hacerse es, ¿por qué tal impunidad? Es decir, ¿por qué a lo largo de décadas de desmanes de los jóvenes no ha habido una decisión del aparato gubernamental para detenerlos y someterlos y llevarlos a proceso por hechos claramente delictivos? Y la interpretación que yo le doy tiene que ver con la matanza del 2 de octubre en Tlatelolco de 1968. Yo creo que el impacto de esa matanza fue tal que en los siguientes gobiernos les daba miedo el poder reprimir a estudiantes aún en condiciones en que se justificaría la violencia legítima del Estado para que no les endilgaran el calificativo de represores que recordara a Díaz Ordaz. Pero yo creo que más allá de la tolerancia que ha mostrado este gobierno, el grupo de los padres y el grupo de los abogados están profundamente heridos porque cuando eran oposición y cuando era candidato López Obrador, se benefició políticamente de este movimiento. Él y muchos de sus colaboradores cercanos lucraron de ese movimiento y marcharon con los jóvenes, con las parcantas de 43 y se los llevaron vivos, los queremos vivos. Y hoy, casi terminando el sexenio, resulta con que no hay resultados, todavía no tienen la certidumbre los padres de dónde quedaron sus hijos y desde luego se sienten traicionados por un presidente que crecientemente se está aislando. Es decir, a mí me llama la atención cómo en los últimos meses el presidente ya no viaja en vuelos comerciales. Ya no vuela en vuelos comerciales porque no está dispuesto a aceptar ofensas, abucheos, etcétera. Pero otro dato también muy importante, sus mañaneras en el interior de la República se hacen ahora dentro de los cuarteles militares. Entonces llega un momento en el cual uno dice, ¿qué es lo que ha ocurrido en el ocaso de este gobierno? Que este presidente, que ha tenido la pretensión de pasar a la historia como uno de los grandes personajes, como Miguel Hidalgo y Costilla, como Benito Juárez, como Francisco I. Madero, ahora resulta que se esconde y se oculta de una fracción del pueblo bueno y sabio al que no puede seducir con las pensiones sociales. Alfonso, para rematar esta excelente colaboración, ¿qué ves tú para los próximos meses? En este año se cumplen 10 años de la noche de Iguala. Así es. La ideología de los normalistas se confronta con la ideología de la 4T y del presidente, del propio presidente, que toma la petición de diálogo como una afrenta. Pareciera que los normalistas no van a ceder, el presidente tampoco, pero además pues esta fecha que se acerca definitivamente puede marcar algo bastante peligroso. ¿Qué piensas tú que puede pasar? Sí, yo creo que los jóvenes de la Normal tienen redes de aliados, de grupos igualmente radicales, comprometidos. Los dirigentes estudiantiles de la Normal forman parte de una federación de estudiantes socialistas de México. Entonces, claro, en momentos como el 10º aniversario vamos a encontrar una movilización enorme, yo creo que en distintas partes del país. El gobierno no va a responder incluso ante desmanes, etcétera, pero quizá la conclusión grave es el desencanto con un gobierno que ofreció dar resultados y que al final de cuentas lo que estuvo construyendo Alejandro Encinas se quedó por ahí arrumbado y Encinas renuncia a esa subsecretaría para sumarse a la campaña de Claudia Sheinbaum. Así que este gobierno no solo deja expedientes abiertos,
sino deja heridas abiertas. Y eso naturalmente que va a tener una respuesta, no solamente de los normalistas, sino de los distintos grupos que tienen una idea similar, que repudian este gobierno. Y bueno, pues es una paradoja, porque uno pensaría que naturalmente estos grupos serían afines a un gobierno que se dice de izquierda. Y yo creo que así como ocurre con los normalistas de Ayotzinapa, ocurre con las feministas, lo vamos a ver en unas horas. Lo hemos visto con los padres de los niños con cáncer, lo hemos visto con los médicos maltratados. Entonces se van sumando actores sociales, políticos importantes que en un momento pudieron creer que este gobierno atendería esas demandas legítimas y que hoy llegan al ocaso del gobierno con una gran desesperanza y con un enojo que en ocasiones alcanza el nivel de furia. Sin duda. Y ya amenazaron con que en una de esas se presentan en los eventos de los candidatos, de la candidata, Seguro. de las candidatas, quién sabe hasta dónde pueda llegar. Alfonso, un gusto y un lujo como siempre. Muchas gracias, Oscar. Muchísimas gracias a ti. Permítanos ir a un corte comercial y regresamos con más. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.